Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a mis queridos niños y niñas del tercer grado. Espero que se encuentren muy bien de salud y con muchos ánimos para poder iniciar nuestra nueva semana de trabajo y así poder obtener nuevos aprendizajes. Mis queridos niños, no se olviden que seguimos trabajando con la estrategia web de Aprendo en Casa. Soy la maestra Judith y en esta oportunidad te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Te recuerdo que vamos a seguir trabajando con la experiencia de aprendizaje. Para esta semana usamos nuestro tiempo libre creativamente. Bien, entonces el día de hoy, 9 de noviembre, vamos a empezar con el área de ciencia y tecnología, cuyo tema es Diviértete haciendo ciencia. Bien, entonces vamos a conocer cuál es nuestro propósito. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy te divertirás al indagar sobre el movimiento de los objetos en una rampa. ¿Y cuáles van a ser nuestras metas? ¿Qué vas a lograr hoy? Vas a lograr indagar los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre el movimiento de los objetos. Pero para que logres esta meta, tienes que revisar tus criterios de evaluación. Lo que esperamos también que logres al desarrollar esta actividad. Primero sería elaborar un plan a partir de acciones sugeridas, anotando las acciones, los instrumentos y los materiales empleados. Otro, registrar en tablas los datos de mediciones de las distancias recorridas por los objetos y en dibujos el desplazamiento de los objetos. Analizar los datos del experimento y relacionarlos con la información proporcionada sobre efectos de las fuerzas, como la fricción. Elaborar conclusiones y responder las preguntas de indagación, usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada. Bien, entonces una vez que logres todo esto, puedes decir, meta cumplida en el día de hoy. ¿Sí? Y yo sé que tú lo vas a lograr. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a empezar. Una competencia de fábula dice: ¿alguna vez leíste la fábula de la liebre y la tortuga? Se trata de una liebre y una tortuga que hacen una competencia para ver quién llegaba primero a la meta. ¿Recuerdas? Muy bien, entonces en un ratito te lo voy a hacer recordar yo. Bien, entonces, dice acá: había una vez una liebre de patas largas y orgullosas. Siempre se reía de la pequeña tortuguita. Él le decía: yo te gano una carrera. Tú eres muy lenta. Y la tortuguita le decía: no te la creas. Yo también puedo caminar. Y el conejo le decía: pero caminas tan lento que nunca llegas a ninguna parte. Te apuesto que nunca me ganarías una carrera. La tortuga le dice: te apuesto que sí. Y decidieron entonces concursar. Fijaron cierta meta y la tortuguita se puso a caminar. ¿Correr? Ni pensarlo. Entonces, la liebre decidió dormir un rato, ya que en unos 2 o 3 saltos ella llegaría a la meta. Se echó a dormir sobre el pasto y se puso a roncar, mientras que la tortuguita la miró sorprendida, pero decidió seguir caminando. Entonces, el sol brillaba en pleno cielo, el viento tomaba su siesta y los pajaritos volaban de aquí para allá buscando comida. Pasaron las horas y poco a poco el sol se fue ocultando tras las montañas, mientras la tortuga seguía su camino hacia la meta. Ya no le faltaba mucho para llegar. Voy a ganar, repetía a cada paso que daba. La liebre seguía durmiendo. Ella pensaba que podía darse ese lujo, pero esa siesta le hizo perder la apuesta y la carrera. Cuando el sol se iba ocultando y el viento se había despertado, el frío de la tarde empezó a envolver a la liebre en sus brazos. Se despertó de mala gana, estiró los brazos y se limpió los ojos. ¡Ay, tanto he dormido! Ya va a ser de noche. Entonces recordó
y dijo la carrera y la apuesta que le había hecho la tortuga. En 2×3 se levantó y corrió hacia la meta. Para gran sorpresa de la liebre, la tortuguita ya había llegado. Le había ganado la apuesta y la carrera. Avergonzada la liebre, bajó la cabeza, no lo podía creer. Se había dejado ganar por una lenta tortuga. Bien, entonces aquí vemos la pregunta. ¿Quién llegó primero? Pues ya sabes, ¿verdad? ¿Quién era la más veloz? Creo que ya te hice recordar, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje de la fábula? Porque esta fábula también tiene un mensaje. ¿Cuál era el mensaje de la fábula? Lo importante aquí en esta fábula, ¿no? ¿Qué cosa es? Por ejemplo, la tortuguita, a ver, ¿se echó a dormir? No, ¿verdad? Entonces, lo que nos enseña de repente esta fábula es que es importante ser consecuente con todo lo que se hace. No ser como la liebre de que tuvo, no fue consecuente, ¿no? Descansó, se puso a dormir, ¿no? Y como que también era presumido, tampoco de nada vale ser una persona, como dice, presumida, ¿no? De que se da lo como que siempre va a ganar, y sin embargo, en este caso, se dio el mismo, o la tortuguita le dio la lección que sí, también se podía ganar, pero siendo consecuente, ¿ya? Muy bien, entonces ya te hice recordar esta fábula de la liebre y la tortuga. Ahora, competencia cuesta abajo. Nos dice acá, imagínate que la liebre y la tortuga vuelven a la competencia de carreras. Esta vez la liebre propone que la competencia sea bajando una cuesta. Así como tú ves acá, bajando una cuesta. Sería así, ¿ves? Bajando. ¿Quién crees que gane? Si representamos a la liebre y a la tortuga con botellas de plástico, una botella vacía A, como vemos aquí, y la otra con agua hasta la mitad, y la soltamos por una rampa muy parecida a esta, ¿verdad? Ahora, ¿qué crees que sucederá? ¿Cuál de las dos botellas ganará? ¿Cuál será la más veloz? ¿Listo? Entonces todo esto lo vamos a seguir comprobando durante esta sesión. Vamos a descubrirlo, ¿ya? Pero para eso te planteamos las siguientes preguntas de indagación. Bien, entonces son 1, o la letra A. ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? Siguiente pregunta, ¿qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? Y letra C, ¿de qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? ¿Ya? Entonces, ante estas tres preguntas, también te presentamos algunas preguntas complementarias que te pueden ayudar a responder las interrogantes de investigación. Primer punto dice, ¿qué datos necesitas? ¿Qué datos necesitas para poder darte o dar en este caso una respuesta? ¿Qué datos necesitas? Por ejemplo, puede ser señalar qué botella representará al conejo y qué botella representará a la tortuga, ¿no? Bien, entonces hasta ahí. Ahora, la otra pregunta. ¿La botella más pesada representará a la liebre o a la tortuga? ¿Tú qué crees? ¿No? Muy bien. ¿A cuál de los animales representará la menos pesada? Entonces tú ya tienes que irte dando cuenta, ¿no? La menos pesada, ¿quién va a ser y qué botella va a representar al animalito? O sea, que sea más pesado, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿la rampa influirá en el movimiento de las botellas? La rampa. ¿Ve? ¿Cuál irá más rápido? ¿La botella vacía o la botella con agua? ¿Influirá el contacto de las botellas con la superficie del piso o de la rampa?
Bien, entonces vas a dar tú tus respuestas aquí también a lo que tú crees, ¿no? A lo que tú tienes como idea. ¿Listo? Y después dice, en función de lo que respondas, escribe en tu cuaderno o en hojas de reuso tus posibles respuestas a las preguntas de indagación. Puedes consultar también con tus familiares al respecto, ¿ya? Entonces, sería bueno que también te hagas mejor un cuadro, así como siempre a veces yo lo hago en 2 partes, porque primero haces tus posibles respuestas a lo que tú crees. Y una vez que tú has investigado, has leído, has experimentado, ya puedes mejorar tus respuestas iniciales, ¿sí? Muy bien, entonces aquí la primera, ¿te acuerdas las 3 preguntas, no? Y aquí estamos respondiendo las posibles respuestas. Por ejemplo, la letra A. Creo que la botella A, o sea, la que está vacía, representará ¿a quién vas a representar? ¿Quién tú crees que, a ver, de los 2 animalitos pese más? En este caso, dice vacía. ¿Quién entonces pesará menos? ¿La tortuga o la liebre? No, puede ser la liebre. La liebre, ¿no? ¿Por qué? Porque es menos pesada o porque tiene menos peso. Y la botella B con agua hasta la mitad, a la tortuga. Porque este animalito tiene un poco más de peso, ¿no? Por su caparazón que tiene de repente, ¿no? Muy bien. Ahora, yo creo que si lanzamos las botellas A y B por la rampa, entonces la botella... A ver, ¿qué será? La botella A, por ejemplo, la botella A que representa a la liebre, llegará más lejos y ganará. ¿Por qué? ¿Tú crees que será la botella A que representa a la liebre o la B que representa a la tortuga? Bien, entonces tú vas a poner a lo que tú crees. ¿Listo? El movimiento de las botellas depende de qué. ¿De qué dependerá el movimiento de las botellas? Ya, entonces tú, a ver, aquí vas a anotar. Recuerda que son tus ideas previas a lo que tú sabes, tus posibles respuestas, ¿ya? Cuando tú investigues, cuando experimentes y leas también una información, ya vas a dar tus mejores respuestas. No te olvides que tus respuestas son muy interesantes, pero como sabes, es necesario comprobar si son adecuadas o válidas. Para ello es importante también elaborar un plan de acción. Y nuestro plan de acción va a ser como el siguiente, ¿no? Te puede dar, esta es una sugerencia. ¿Qué podemos hacer para saber qué influye en el movimiento de las botellas por una rampa? Entonces, para poder resolver esto, tú vas a tener que construir la rampa para el desplazamiento de las botellas. Tienes que hacer 3 pruebas de recorrido con cada una, teniendo en cuenta algunas condiciones para el desplazamiento. Ambiente, modo de lanzamiento, etc. Marcaremos y mediremos la distancia recorrida. Registraremos los datos y los compararemos, ¿ya? Una vez que hayas hecho eso, también tienes que tener en cuenta qué instrumentos vas a utilizar para poder hacer esta actividad. ¿Y qué instrumento vas a utilizar? Tu cinta métrica para ver cuánto o quién ha tenido más distancia en este caso. Y otro, tu cuaderno de experiencia u hojas de reuso para que anotes todo lo que vas observando, ¿no? Ahora, ¿en qué y cómo registraremos los datos de la distancia recorrida por las botellas? Vas a registrarlo en una tabla, ¿no? Escribiremos la distancia medida en centímetros. ¿Bien? Bien, chicos. A ver, continuamos ahora. Manos a la obra con el plan. ¿Listo? Iniciaremos primeramente con la construcción de la rampa. Primero tienes que hacer eso, ¿ya? ¿Y qué cosa es una rampa? Una rampa es una superficie con inclinación, como ves aquí, ¿no? Con inclinación. Ahí está. ¿Ves? Está inclinado. Todos los vehículos con ruedas bajan fácilmente en las rampas, ¿no? Debido a la fuerza de gravedad, ¿no? Debido a la fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir. ¿Qué cosa es una rampa? Una rampa es una superficie con inclinación
Y por ejemplo, todos los vehículos con ruedas bajan fácilmente en las rampas, ¿no? Debido a la fuerza de gravedad, ¿no? Por lo mismo que tiene que caer. ¿Listo? Bien, ahora puedes construirla apilando libros. Vamos a ver aquí. Puedes construir apilando libros. Mira, a ver, aquí están 1, 2, 3, 4 libros. Apilas tus libros, buscas una tabla de repente para poder hacer tu rampa muy parecida a esta. ¿Ya? Entonces por eso te dice acá. Pueden ser 4 o 5 libros gruesos. Luego colocas 2 tablas de madera del mismo largo u otra superficie como un cartón plano, liso y resistente. Ya tienes que ver que esa madera o cartón tiene que ser liso, no tiene que ver nada de repente de altos relieves. Tiene que estar liso, tiene que ser resistente y sobre todo plano. ¿Ya? También puedes utilizar una caja como base. Bien, ahora, si tienes madera en casa, como ves aquí, todo esto es madera, puedes utilizar algunos bloques como base y otras tablas largas de madera para colocarlas sobre ellas. Todo esto es madera, ¿no? Entonces buscas un alto relieve, colocas la madera y por ahí también haces correr para hacer tu experimento, ¿no? Y luego, si tienes maderas o cartones gruesos grandes, puedes utilizar 2 sillas como base, ¿ya? Entonces también aquí tienes otro, ¿ves? Cartón y la rampa como está bajando, ¿ya? Ahí te estamos dando la idea. No quiere decir que vas a tener que buscar uno igualito, no. Tú puedes ya imaginarte dónde puedes agarrar. Puedes agarrar, entonces, y aquí te da la sugerencia, libros, maderas o tus sillas, algo donde se pueda colocar una madera que te sirva como rampa, ¿ya? Bien. Ahora, los personajes de la tortuga y la liebre serán representados por botellas de plásticos de reuso, lisas y sin rugosidades. ¿Ya? Ahí están sus botellas. Cada botella va a representar al animalito, ¿ya? Eso tenlo en cuenta. Si tu rampa es pequeña, puedes usar 2 botellas de 60 mililitros. Lo importante es que las 2 botellas tengan el mismo tamaño y capacidad. ¿Listo? No puedes escoger una botella de repente de 1 litro y la otra botella que sea de medio litro. No puedes. Las 2 tienen que ser de la misma capacidad y del mismo tamaño. En caso de que la rampa sea más grande y larga, puedes emplear botellas ya de 100 o 250 mililitros. ¿Sí? Bien, chicos, entonces continuamos. Vamos a ver aquí condiciones para el desplazamiento de las botellas. ¿Qué tienes que tener en cuenta para que tus botellas se puedan desplazar por la rampa? Dice, lo primero que tienes que hacer es que se harán las pruebas en un mismo ambiente, ¿ya? Donde tú escojas, ahí lo vas a tener que hacer. No vas a escoger un lado de repente, tu segunda prueba en otro lado, no. Todos en un mismo ambiente, sin corrientes de aire y con el espacio suficiente para el desplazamiento de las botellas, ¿ya? Ahora, se utilizarán botellas con las mismas características. Ya te dije también hace un momento, ¿no? La única diferencia, ¿cuál va a ser la única diferencia? La única diferencia será que una de ellas contiene agua hasta la mitad, así como vemos acá, ¿no? Mira, las 2 botellitas son iguales, del mismo tamaño, todo. Pero la única diferencia es que esta botella va a tener agua hasta la mitad y esta botella va a estar vacía. ¿Bien? ¿Qué más? Será la misma persona quien haga las pruebas, o sea, en este caso tú, ¿verdad? Y utilizaremos el mismo modo de iniciar el desplazamiento. Soltar desde el punto más elevado de la rampa y al mismo tiempo ambas botellas. O sea, tienes que tratar de que ambas botellas se vayan por la rampa, ¿ya? Al mismo tiempo. Luego, una vez que le hayas soltado, van a tener su recorrido. Y se marcará en el suelo una línea o una señal que indique el punto de llegada para medir la distancia, considerando la parte baja de la rampa
como el punto de partida. Bien, dice, mira, aquí toma en cuenta, considerando la parte baja de la rampa como el punto de partida. Ahora, luego de cada prueba, con la ayuda de la cinta métrica, se harán las mediciones y se registrará en una tabla. Antes de cada prueba, se revisará la rampa y ubicará las tablas o cartón en la misma posición e inclinación. ¿Ya? O sea, tienes que ver para tus 3 pruebas que vas a hacer, esa rampa tiene que estar en la misma posición. ¿Ya? Bien, chicos. A ver, entonces, para iniciar el registro de datos, puedes considerar las siguientes sugerencias. Pide ayuda a un familiar para realizar las pruebas y registrar los datos en tu cuaderno u hoja de reuso. Antes de lanzar las botellas, rotúlalas con las letras A, botella vacía, y letra B, botella medio llena. Ponle un papelito encima, ¿ya? Ponle ahí botella A, que es la vacía, y botella B, la que está llena. Observa y anota sus características. ¿De qué material son? Son de plástico. ¿Cuál es la más pesada o más ligera? Ya lo estamos viendo. La más pesada sería la B y la más ligera sería la A. ¿A qué personaje representa cada botella? Ya más o menos dijimos, ¿no? Cada botella, a ver, la ¿a quién representará? Al conejo, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque el conejo es menos pesado. Y la letra B, al o a la tortuga, ¿no? Que va a ser un poquito más pesada de repente por su caparazón también que tiene. Va a tener un poquito más de peso, ¿ya? Entonces, A va a representar al conejo y B a la tortuga. ¿Bien? Chicos, entonces, iniciamos la competencia entre la liebre y la tortuga. Coloca las botellas en el punto más elevado, ¿ya? A ver, aquí está la liebre y la tortuga. Luego que coloques las botellas en el punto más elevado, o sea aquí, empezando, ¿ya? Dice, coloca las botellas en el punto más elevado de la rampa y suéltalas al mismo tiempo. O sea, tienes que soltarlas las dos, no puedes soltar una primero y después la otra, no. Las tienes ahí a las dos y a las dos las vas a soltar al mismo tiempo, ¿ya? Luego te dice, observa ambas botellas mientras se desplazan por la rampa y cuando lleguen al suelo. O sea, obsérvale primero cómo se desplaza por la rampa, obsérvalo bien, ¿ah? Y luego cuando llega al suelo. A ver, vamos a ver. Vamos a lanzarlos a la voz de 3. 1, 2, 3. Ahí está. Muy bien. ¿Vistes? ¿Viste con qué? A ver, ¿quién bajó más rápido por la rampa? ¿Lo vistes? ¿Te diste cuenta? A ver, nuevamente lo vamos a repetir para que lo observes bien. Fíjate bien cómo baja por la rampa y luego cómo sigue por aquí su camino. A ver, otra vez. 1, 2, 3. Ah, ¿te diste cuenta? ¿No? Muy bien. A ver, espero que hayas observado bien. Ahora dice, mide y anota la distancia recorrida en el suelo en cada prueba, considerando las condiciones para su desplazamiento. O sea, esta actividad lo vas a hacer 3 veces, ¿ya? Y vas a tener que medir con tu centímetro quién tuvo más distancia, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver aquí. Bueno, hasta aquí está señalando que dice menos fricción, más fricción. Luego vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero, como te vuelvo a decir, distancia recorrida por las botellas. Botella A sin agua y botella B con agua. Prueba 1. ¿Hasta dónde recorrió con tu centímetro? ¿Qué recuerdas? Que te decía, el punto de partida va a ser desde donde termine o donde empieza, ¿no? O sea, donde termine la rampa. En este caso termina aquí. Entonces, desde aquí le vas a medir hasta dónde llegaron cada uno. Y tienes que colocarles en centímetros. Te pide en centímetros, ¿ya? Bien, haces prueba 1, prueba 2 y prueba 3, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ahora, comparamos los datos y resultados. Describe e ilustra
cómo fue el desplazamiento de las botellas A y B que representan a la liebre y a la tortuga. Entonces tú vas a hacer tu dibujito y vas a explicar brevemente, ¿no? O vas a describir, ¿no? Vas a notar, la botella A tuvo más recorrido de repente y la botella B tuvo menos recorrido y acá haces tu dibujo de tus botellas, hasta dónde quedaron cada una, ¿ya? Ahora, vamos a ver, dice, ¿la botella A o la botella B? Al llegar a la superficie del piso, luego de pasar la rampa, recorrió mayor distancia. ¿Cuál de las dos? ¿La A o la B? Mira la pregunta que te hace. ¿La botella A o la botella B? Al llegar a la superficie del piso, ¿te acuerdas que había la superficie del piso? Luego de pasar por la rampa, que era una bajada, pero ya, a partir de cuando terminó la rampa y siguió por el piso, la superficie del piso, ¿quién recorrió mayor distancia? ¿La A o la B? Ahí tú ya te diste cuenta, ¿verdad? ¿Te fijaste bien quién recorrió mayor distancia? ¿No? Ah, muy bien. Entonces, ¿quién ganó? ¿La liebre o la tortuga? En este caso. Ah, muy bien, ganó la liebre, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, mis queridos niños. Ahora, a partir de las experiencias realizadas, dice, ¿cuál de las dos botellas crees que al desplazarse rozaba más la superficie del piso? O sea, te está diciendo quién rozaba más. O sea, de repente la A, que de repente no tenía tanto peso, o la B, que sí tenía más peso. ¿Ya? Claro, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces es la botella B, por el mismo peso que tiene, rozaba más con el piso. ¿Ya? Con la superficie del piso. ¿Cuál de las dos botellas recorrió mayor distancia? Ya sabes cuál es. ¿A qué crees que se deba eso? Porque de repente tenía menos peso, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué condiciones crees que influyen en el desplazamiento de las botellas? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué condiciones crees que influyen en el desplazamiento de las botellas? A ver, ¿por qué una recorrió más y la otra recorrió menos? ¿Qué cosa influye? ¿Qué has visto tú? ¿Qué has notado tú de que suceda eso? ¿No? De repente, a ver, la condición es que de repente que mientras el cuerpo esté más pesado, pues con mucha más facilidad va a tener menos recorrido, ¿no? Puede ser. Bien, si tú tienes otras ideas, lo vas a ir anotando. Ahora, si consideramos que una fuerza es aquello que mueve, detiene o deforma un cuerpo, entonces ahora, ¿de dónde proviene la fuerza que impulsa y detiene el movimiento de las botellas? ¿De dónde proviene la fuerza que impulsa para que de todas maneras esas dos botellas avancen, ¿no? Y de repente en el transcurso del camino, o sea, de todas maneras las dos se detuvieron, pero una se detuvo mucho antes que la otra. ¿Y de dónde proviene esa fuerza? ¿Ya? Bien, mis niños, a ver, entonces esa respuesta de repente también te puedes ayudar cuando vamos a seguir leyendo. Dice acá, lee el siguiente texto para complementar los resultados de la experiencia y conocer más acerca del efecto de las fuerzas en el desplazamiento de los objetos. Entonces, efecto de las fuerzas en el movimiento de los objetos, ¿ya? Las fuerzas. Ahora, cuando frotamos dos objetos, como vimos acá, a ver, recuerda que era, en este caso, la liebre, la tortuga que representa la B, ¿no? Entonces, cuando frotamos dos objetos, en este caso, ¿quiénes son los dos objetos? Uno es la botella y el otro es el suelo, ¿ya? Dice, al entrar en contacto, porque ellos van a entrar en contacto, la botella con la superficie del suelo van a entrar en contacto, ¿no? Entonces, aparece una fuerza llamada roce o fricción, ¿ya? Esta causa que el movimiento de los objetos se haga más lento hasta que se detiene.
Por eso que también, a ver, cuando vimos a ver el recorrido, ¿no? De todas maneras, las dos se detuvieron, ¿sí o no? Pero una más antes que la otra, ¿bien? Entonces, como pudiste ver, ahora dice la pregunta, ¿qué tiene que ver esa fuerza con el movimiento de las botellas que hemos observado y con la rampa? ¿Qué tiene que ver esa fuerza? A ver, porque te acuerdas también cuando vimos, ¿no? A ver, hablamos sobre la rampa. A ver, acuérdate ya. Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver esta fuerza con el movimiento de las botellas que hemos observado y con la rampa? ¿Ya? A ver, seguimos aquí, nos sigue diciendo menos fricción y más fricción. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Entonces dice, el agua que contenía la botella B, porque sabes tú que aquí la botella B tenía agua, hace que ésta sea más pesada y descienda a mayor velocidad por la rampa, porque tú viste, ¿sí o no? Por eso también cuando vimos en un comienzo te dije que te dieras cuenta y observes bien. A la hora de bajar la rampa, ¿quién bajó primero? Si te diste cuenta, ¿no? Bajó primero la botella B, bajó primero rapidito. Pero después aquí, a la superficie del piso, ¿quién salió ganando? La botella A, ¿no? Entonces aquí dice, por eso dice acá, que esta sea más pesada, o sea, la botella B, hace que esta sea más pesada y descienda a mayor velocidad, pero por la rampa, nada más que por la rampa. Pero aquí se debe tener en cuenta un detalle importante. Al rozar o frotarse el agua con las paredes de la botella, porque también adentro se están moviendo, ¿no es cierto?, produce una mayor fricción. Por eso que aquí está señalando más fricción que aquí en esta botella. Produce una mayor fricción, ¿no? Y esto hace que la botella se detenga antes. Por eso que se detuvo antes que la botella A. Y por lo mismo, pues, la botella B tiene más peso, ¿no?, que la botella A. Entonces, dice acá, esto hace que la botella se detenga antes cuando se desplaza en la superficie del piso. Ahora, mientras que la botella A, al tener menos fricción, aquí está, menos fricción con el piso, por lo mismo que de repente es más liviana, no tenía agua por dentro, sigue rodando y alcanza mayor distancia. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces acá, mientras el cuerpo entonces tenga también, o sea, mayor peso, ¿no es cierto? Si tiene mayor fuerza, mayor peso, entonces la fuerza de fricción que viene hacia acá, entonces va a hacer que esto se vaya deteniendo poco a poco. En cambio, esta botella, como no tiene nada de agua, entonces va a hacer menos fricción, ¿no es cierto? O sea, de todas maneras también se va a detener por una fuerza llamada fricción, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí espero que vayas entendiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, analizamos los datos y la información. Ahora relaciona la información del texto con las experiencias realizadas y responde en tu cuaderno u hoja de reuso. Mira, ¿de qué manera influye el que un objeto sea más pesado en su desplazamiento por la rampa? Te pregunta, por la rampa, ¿no es cierto? A ver, ¿de qué manera influye? A ver, el que un objeto sea más pesado en su desplazamiento por la rampa. A ver, por la rampa, ¿de qué manera influye cuando un objeto es más pesado? Que de hecho, ¿qué cosa va a pasar? Va a bajar más rápido, es decir, va a descender a mayor velocidad, porque tú te diste cuenta, ¿sí o no? Por la rampa bajó primerito la botella B, ¿sí o no? Y eso es debido, ¿por qué? Por la fuerza también de gravedad, ¿no es cierto? Por la fuerza de gravedad. Y también es por lo que también dice, ¿no? Por su peso, ¿no? Va a descender a mayor velocidad. Ahora, la siguiente pregunta, ¿de qué manera la fuerza de fricción influye en el desplazamiento de las botellas en el suelo? ¿De qué manera?
¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? La va a detener más rápido, ¿no? Porque al rozar o frotarse con el agua también que está dentro de la botella, va a hacer que de repente se encuentre más pesado y entonces va a hacer que se detenga, ¿no es cierto? Que se vaya deteniendo mucho más antes que la otra botella. Entonces, de acuerdo a lo indagado, ¿cuál de las dos botellas representaba a la liebre y cuál a la tortuga? Pues tú ya experimentaste, vas a anotar aquí tu respuesta. Luego dice, dibuja el final de la carrera. ¿Quién ganó esta carrera? Cuesta abajo, ¿la liebre o la tortuga? Entonces tú vas a dibujar, teniendo en cuenta tu cuesta abajo, vas a dibujar tu rampa y vas a dibujar a ver quién ganó, o sea, quién llegó primero. Vas a dibujar, en este caso, ¿quién dibujarías que llegó más lejos? ¿Quién? La tortuga, ¿verdad? ¿Y quién llegó más rápido? Perdón, ¿quién llegó o quién de repente se detuvo antes? La tortuga, ¿no? La que llegó más lejos fue la liebre y la que se detuvo antes, la tortuga, ¿no? Entonces tú vas a hacer tu dibujo aquí, ¿ya? Bien, chicos, a ver, continuamos. Muy bien, felicitaciones por el trabajo realizado. Ahora ya estás en condiciones de responder las preguntas de indagación. Genial, revisa nuevamente el registro de datos, cada una de las preguntas planteadas, y a partir de los resultados de la indagación y la lectura del texto. Ahora sí, elabora algunas conclusiones y responde las preguntas iniciales. Puedes hacerlo utilizando un esquema con dibujos y textos. Entonces aquí, tú ya vas a mejorar tu respuesta. Entonces ya no vas a decir, creo que la botella A vacía representando. Entonces ya vas a dar tus conclusiones. La botella A representa al conejo, por lo que es menos liviano. Y la botella B representa a la tortuga, por lo que tiene más peso. Ahora luego, yo creo que si lanzamos la botella A y B por la rampa, entonces la botella A, que representa a la liebre, llegará más lejos y ganará porque tenía menos fricción. No te olvides aquí, ¿no? Ya debes anotar aquí ya tus conclusiones, ¿ves? Porque tenía menos fricción. ¿Sí o no? ¿Ya? Y luego, el movimiento de las botellas depende de... A ver, el movimiento de las botellas depende de... Entonces, de las fuerzas que tengan, ¿no? Fuerza de gravedad y la fuerza de fricción también, ¿ya? Y depende también de su peso. Mientras más pesado sea, más fricción va a tener, ¿ya? Bien, mis niños y niñas, a ver. Ahora, comparte con tus familiares lo aprendido sobre el efecto de las fuerzas de fricción sobre el movimiento de los objetos. Recuerda con ellos la fábula de la liebre. Cuéntales tú, porque ya yo te conté un poquito y tú también puedes recordarte y contárselo, ¿no? De la liebre y la tortuga. E invítalos a predecir quién ganará la competencia con las botellas. Ahora tú vas a jugar con ellos. Realicen la experiencia para que comprueben sus predicciones. Pueden hacer juegos de competencia con carritos u otros objetos, como pelotas, utilizando la rampa. Y diferentes superficies, como cartón, papel bond arrugado, yute y papel platino, que están ubicados o ubicadas al final de la rampa, ¿no? Observen qué ocurre e identifiquen en qué superficie también hay mayor fricción. Ahí también te vas a dar cuenta, ¿no? ¿En qué superficie habrá mayor fricción? Pide a tus familiares que te tomen foto o graben realizando el experimento para que lo compartas con tus amigas, amigos, profesora o profesor en la galería que elaborarás al finalizar la semana. O sea, eso lo vas a tener guardadito para tu galería, ¿ya? Muy bien, mis queridos niños. Ahora, reflexiona sobre las actividades desarrolladas mediante las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo registraste los datos? ¿Qué hiciste para saber cómo afectan las rampas al desplazamiento de los objetos que ruedan? ¿Para qué te sirvieron las tablas? ¿Qué dificultades tuviste para medir la distancia que alcanzaron las botellas? ¿Y cómo las superaste? ¿Bien?
Bien, chicos, y luego reflexiono sobre mis aprendizajes. Aquí está pues tus criterios de evaluación. Ahora sí, vas a revisarlos, vas a analizarlos si lo estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo, sobre todo si lo estás logrando. Si tú ves que todavía no estás conforme o ves que no te parece bien, entonces revísalo nuevamente. Y si no entiendes, pues necesitas ayuda, pues recurre a un familiar o a tu profesora, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, mis queridos niños, espero haberte ayudado. Hasta aquí es nuestra sesión del día de hoy. Entonces, luego espero tus evidencias y ahora sí, nos vemos hasta el día de mañana. Chao, cuídense mucho.